Hola, este es el video número 13 de la serie sobre aplicaciones de las leyes de Newton. Muy bien, en este caso tenemos un problemita que parece complicado. Se trata de un bloque de masa m que se empuja con una fuerza F, la cual forma un ángulo por debajo de la horizontal alfa, sobre un piso que tiene un coeficiente de fricción cinética μk. La pregunta es, ¿qué magnitud debería tener la fuerza F? Entonces, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer? Lo primero sería hacer un pequeño diagramita de cuerpo libre. Bien, mágicamente ha aparecido por acá nuestro plano cartesiano. Vamos a comenzar a colocar fuerzas. La primera fuerza sería el peso de nuestro bloque. Lo vamos a colocar aquí verticalmente hacia abajo. Peso W. La segunda fuerza que voy a colocar es la fuerza normal. Recuerden, es la fuerza de reacción del piso. Y la tenemos apuntando hacia la parte de arriba. Después, la fuerza F, que quedaría ubicada de esta manera. Aquí está nuestra fuerza F, con el ángulo alfa marcado justamente por acá. Bien, como esta fuerza está formando un ángulo con respecto al eje X, tiene dos componentes, una en el eje X, le vamos a poner Fx, y la otra en el eje Y, que quedaría por acá, Fy. Bien, por último, nuestro bloque se mueve hacia la derecha, por lo tanto la fuerza de fricción tendría que estar apuntando en la dirección contraria, que es hacia la izquierda. Aquí tenemos Fk. Todo esto debido a que el bloque se mueve para esta dirección que acabo de marcar con la flecha roja. Como nuestro bloque se mueve con rapidez constante, quiere decir que está en equilibrio, por lo tanto se debería de cumplir que la suma de fuerzas en X es igual a 0 y la suma de fuerzas en Y también es igual a 0. Ya solo es cuestión de construir estas dos ecuaciones. La primera, que es en el eje X, es bastante simple. Empezamos con Fx, que recuerden también podemos escribir como F coseno del ángulo alfa, y restando tendríamos la fuerza de fricción, que se determina como el coeficiente de fricción multiplicando a la normal. Bien, ahí tendríamos la suma de fuerzas en X. Para el caso de Y es bastante parecido. Empezamos con la normal, que está apuntando hacia la parte positiva del eje Y, y restando tendríamos la componente en Y de la fuerza F, que es F seno del ángulo alfa, y también al peso, que sabemos que se puede determinar como mg. ¿Ok? Tenemos dos ecuaciones ahora, las cuales vamos a combinar para poder obtener una expresión que nos dé a la fuerza F. ¿Cómo vamos a lograr eso? Primero, despejando la normal de esta ecuación de acá abajo y sustituyendo el resultado en la ecuación de la parte de arriba. El despeje es bastante simple, lo voy a poner con azul. Sería normal igual, y estos dos términos que están aquí pasarían sumando hacia el lado derecho porque originalmente están restándose. Así que tendríamos F seno de alfa más mg. Y bien, ahora simplemente hay que meter todo esto aquí donde aparece la n. Muy bien, sustituido queda de esta manera. Simplemente metí todo esto aquí donde estaba la n. Ahora solo tenemos que multiplicar el coeficiente por esto que está aquí adentro del paréntesis. Tampoco es una operación muy complicada. Nos va a quedar f coseno de alfa menos μk, que multiplica a f seno de alfa. Y luego otra vez menos, porque tenemos menos por más, μk por mg. Y ya está. Nos podemos dar cuenta que la fuerza F es un factor común a estos dos términos, por lo tanto podríamos factorizarla.
Voy a hacer un poco más despacio. Y bueno, aprovechando, me voy hasta allá. Entonces tendríamos f que multiplica al coseno de alfa menos mu k por el seno de alfa. Bien, este término que está restando lo voy a pasar hacia el lado derecho sumando, así que voy a tener mu k por mg. El último paso es nada más tomar este término que está multiplicando la fuerza y pasarlo dividiendo a lo que tengamos del otro lado. También va a ser bastante sencillo. F va a ser igual a coseno de alfa menos mu k seno de alfa. Eso va a quedar en la parte del denominador. Y arriba en el numerador tendremos mu k por mg. Vamos a resaltar esto con nuestro color azulito. Y ahí tenemos la expresión que nos va a dar la fuerza necesaria para empujar nuestro bloque con rapidez constante por el piso. En principio aquí terminaría el ejercicio, pero yo voy a hacer un análisis adicional dado que esta función se presta a ello. Entonces, en principio podemos notar que la fuerza F es una función del ángulo alfa. ¿Ok? Pero ¿qué valores podría tomar alfa? Pues también podemos pensar que alfa pertenece a un intervalo que va desde los 0 grados, que sería empujar horizontalmente, hasta los 90 grados, evidentemente sin tocar el valor de 90 grados, porque eso implicaría que estamos empujando nuestra caja o nuestro bloque hacia el piso, y eso no lograría un deslizamiento horizontal. Bien, pero alfa aparece en el denominador de esta función, entonces eso me hace sospechar que debe de haber alguna asíntota. Es probable. ¿Cómo vamos a determinar si hay una asíntota para esta función? Estamos hablando de una asíntota vertical. Muy fácil. Vamos a tomar el denominador y lo vamos a igualar con 0. Bien, tendríamos coseno de alfa menos mu k seno de alfa igual a 0. ¿Ok? Si esto se pudiera cumplir para algún valor de alfa, entonces la fuerza en ese punto tendría que ser infinitamente grande porque estoy dividiendo esta cantidad entre algo que es nulo. Bien, la fuerza tendería a ser infinita. Para resolver esta parte, lo primero que voy a hacer es dividir todo entre el coseno. Si yo divido coseno de alfa entre coseno de alfa, voy a tener la unidad. Bien, menos mu k. Y acá voy a dividir seno de alfa entre coseno de alfa, pero nosotros sabemos que eso es equivalente a la tangente del ángulo. ¿Ok? Y de aquí podemos despejar bien fácil al ángulo alfa. El ángulo alfa será la tangente inversa de 1 sobre el coeficiente de rozamiento cinético. Ahí tenemos nuestra asíntota que depende del valor de mu k. Es decir, nuestro ángulo alfa en realidad puede ir desde los 0 grados, que sería el valor más pequeño, hasta un valor dado por esta cosa, que es la tangente inversa de 1 sobre mu k. De nuevo, tampoco podemos tocar este último valor porque para este valor el denominador de la función se vuelve 0 y la fuerza se hace infinitamente grande. Ahora vamos a expresar esto de una manera un poco más gráfica. Voy a mover la pizarra. Me voy a quedar nada más con esa parte. Este intervalo ya no sería válido. Nos quedaría este nuevo intervalo restringido. Y voy a poner por acá la gráfica de la fuerza en función del ángulo alfa. Listo, mágicamente ya apareció nuestra gráfica. En este eje tenemos F de alfa, es decir, la fuerza necesaria para empujar con rapidez constante a nuestro bloque, y en este otro eje tenemos el ángulo alfa. Bien, en principio cuando tenemos 0 grados, es decir, cuando estamos empujando nuestro bloque de forma horizontal,
la fuerza tiene este valor que es el más pequeño posible en función del ángulo. Bien, conforme vamos incrementando el ángulo, es decir, nos vamos moviendo hacia acá, en este eje, la fuerza también va aumentando. Y de hecho el comportamiento es asintótico. Esta línea punteada que aparece acá está justamente en el ángulo que ya habíamos comentado, acá en tangente inversa. Vamos a ponerlo aquí, tangente inversa de 1 sobre mu k. Bien, entonces no podemos elegir ángulos mayores que este ángulo que aparece aquí porque la fuerza sería infinitamente grande. Bien, ese sería el límite de nuestro intervalo para el ángulo que podemos escoger nosotros para empujar la caja o el bloque. ¿Qué valor va a tener ese ángulo? Pues dependerá del coeficiente de rozamiento. Dependiendo de este valor, pues nuestro intervalo podría ser un poquito más amplio o un poquito más angosto. Bien, y con eso terminaría la discusión sobre este ejercicio. Esta última parte es más bien un extra, un adicional. Si no le querían poner atención, no importa, pero a mí me pareció interesante ver que no podemos ir más allá de un determinado ángulo que seguramente está muy por debajo del 90 grados. Eso ya les tocará a ustedes averiguarlo inventándose valores para mu k. Bien, espero que todo esto les haya servido mucho, que hayan aprendido bastante y nos vemos en el siguiente video.